El día de hoy, junto a mi grupo de trabajo, les presentaremos un estudio de evaluación ambiental de la ampliación del aeropuerto Simón Bolívar ubicado en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Asesorías en Estudio de Impacto Ambiental es una empresa especializada en brindar asesorías en estudios de impactos ambientales y planes de manejo ambiental para las diferentes empresas que los requieran en la realización de diferentes proyectos. Está conformada por ingenieros ambientales y sanitarios de la Universidad del Magdalena, y para esta presentación expondremos el estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto de ampliación del aeropuerto Simón Bolívar ubicado en el municipio de Santa Marta, Magdalena. Para comenzar, hablaremos un poco acerca de su localización. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar se encuentra localizado al extremo norte de la República de Colombia, específicamente a 16,5 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena. En la figura que se encuentra en la parte superior derecha podemos observar la ubicación del departamento del Magdalena y el municipio de Santa Marta con respecto a Colombia. Y en la figura de la parte inferior izquierda se observa la ubicación del aeropuerto respecto al nivel departamental de la República de Colombia. Bueno, Santa Marta dispone de acceso por carretera, por ferrocarril, por vía aérea y por vía marítima, así como se puede observar en este mapa de conexiones e infraestructura del Caribe colombiano. En el transporte por carretera tenemos que la vía principal para acceder a la ciudad de Santa Marta es la carretera troncal del Caribe. Por transporte marítimo cuenta con el puerto de Santa Marta, que es uno de los más importantes para el país. Por otro lado tenemos el transporte ferroviario, que hasta la fecha se ha consolidado como uno de los medios de transporte más seguros y eficientes, y dada su importancia para posibilitar la competitividad del país en el ámbito de la globalización, el gobierno de Colombia apuesta por invertir en la ampliación de la capacidad de la línea que une los tramos de Chiriguaná y el puerto de Santa Marta. También se puede destacar el trabajo de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, ya que se ha encargado de construir una variante entre la quebrada del Doctor y Mamatoco, con el fin de permitir el acceso por el tren del carbón, ya que a la fecha es transportado por camión, con 2 túneles cerca del puerto. En cuanto a las características técnicas y diseño, tenemos que el aeropuerto de Santa Marta cuenta con una única pista de 1.700 metros de longitud y 40 metros de anchura. Si bien en los últimos años el aeropuerto se ha sometido a un proceso de modernización con la construcción de una nueva terminal de pasajeros y demolición de la antigua, la construcción de un parqueadero subterráneo, trabajos de urbanismo y vías de acceso, entre otras obras, en el año 2019 se actualizó el plan maestro del aeropuerto para identificar las necesidades de mejora y ampliación de las instalaciones de la terminal, lo cual dio como resultado la necesidad de aumentar la longitud de la pista de aterrizaje y despegue. Debido a esto se realizará la ampliación en ambos extremos de la pista para un total de 0,2 kilómetros de pista construida en asfalto, tal como se muestra en la imagen, 50 metros en un extremo y 150 metros en el otro extremo. Para la delimitación del área de influencia se debe tomar en consideración el alcance de los impactos ambientales significativos, de acuerdo con la ampliación de la pista proyectada. Se deben de tener en cuenta los siguientes componentes: el medio biótico, que se constituye por todos los seres vivos del planeta, que es lo que se conoce como biodiversidad. En cuanto al medio abiótico tenemos la incidencia por ruido, ya que teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 627 de 2006, se evidencia que en el área de influencia del proyecto se presentan sectores de tranquilidad y ruido moderado y ruido intermedio restringido. Teniendo en cuenta la fragilidad atmosférica del medio, se evidencia que la presión sonora actual ejercida por las operaciones del aeropuerto son incompatibles con una aproximación de 3,7 hectáreas de suelo con uso residencial u hotelero, ya que el nivel de presión sonora emitido sobrepasa el límite máximo permitido para este sector. En la jornada diurna es aproximadamente 65 decibeles. Uso de suelo. Bueno, en cuanto al uso de suelo identificado en esta área de estudio se tuvo en cuenta el uso actual y el uso potencial, donde se identificó una sobreutilización del suelo y se analizó el conflicto de usos que se pueden encontrar según la implantación del lado aire y tierra escogido. Esto configura un conflicto potencial sobre el uso del suelo, ya que los impactos esperados del aeropuerto, aún en condiciones de cumplimiento normativo, no son compatibles con los niveles de presión sonora generados sobre proyectos residenciales u hoteleros. Sin embargo, dado que el alcance de la gestión ambiental de aeropuerto debe limitarse a cumplir con las disposiciones sobre el uso de suelo que establezca la autoridad distrital, el análisis de uso de suelo se basa en lo proyectado por la alcaldía en su plan de ordenamiento territorial según su mapa de tratamientos urbanísticos. En cuanto al medio socioeconómico,
Revisado el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, se identifica que en el área de influencia existen 3 áreas de importancia ambiental, y 2 de ellas son relevantes en el análisis ambiental de la implantación de desarrollo. La primera corresponde al sistema cultural ancestral declarado por las resoluciones número 000002 del 04 de enero de 1973 del Ministerio de Gobierno y número 837 del 28 de agosto de 1995 del Ministerio de Interior. Esta zona teológica llamada Línea Negra o Seychizá de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruac, Cocó, Guihuigua y Malayo, de acuerdo con la POT, se debe respetar una distancia de 100 metros. Asimismo, se identificó también los alrededores del trazado de la pista, el suelo red vial primaria y red vial férrea. Una vez identificadas las características fisiográficas de la zona, se reconoce que el aeropuerto se determina por presentar un relieve generalmente plano correspondiendo al rango de elevaciones más bajas del distrito turístico. Desde la perspectiva ambiental, en el entorno del aeropuerto se encuentra una red hidrográfica de segundo y tercer orden que descargan sus aguas directamente en el Mar Caribe. Entre estas se menciona la Quebrada del Limón, el Ébano, Don Jaca y Palmita, las cuales dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta refieren su área circundante como suelo de protección ambiental. Encontramos que el medio biótico se haya constituido por ecosistemas terrestres, acuáticos, ecosistemas estratégicos sensibles o áreas protegidas. En el ecosistema terrestre se identificaron 3 grandes biomas como el bosque seco tropical que ocupa el 48.3% del territorio continental, el bosque húmedo tropical que ocupa el 51.5% del territorio y bosque de desierto tropical que ocupa el 0.5%. En el ecosistema acuático que responde al área de influencia marino-costero del litoral rocoso, existe un variado grupo de organismos residentes o visitantes tanto de la columna de agua como de la zona costera intermareal. En esta área se distribuyen, se alimentan, establecen asociaciones, se reproducen, migran o se mueven a lo largo de la línea de costa, en el lecho marino o dentro de la columna de agua. Y en el ecosistema estratégico, sensibles o áreas protegidas, se realizó una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, donde se identificó que en el área de influencia existen 3 áreas de importancia ambiental y una de ellas son relevantes en el análisis ambiental de la implantación de desarrollo. Se identifica dentro del trazado de alternativa escogida el suelo de protección correspondiente a ecosistemas estratégicos para la regulación y abastecimiento de agua, es decir, la ronda hídrica de la Quebrada del Limón. En el medio abiótico se encontró que en el área o zona de estudio se hallan rocas ígneas intrusivas y metamórficas de edad paleógena y depósitos fluviales pliocuaternarios. También se determinaron diversas unidades geomorfológicas, entre las que se encuentran unidades geomorfológicas de origen estructural denudativo, las montañas con pendientes fuertemente inclinadas que alcanzan alturas hasta de 800 metros, también colinas altas con pendientes moderadas, las cuales no sobrepasan los 125 metros de altura, también las llanuras costeras, que es una unidad de relieve muy planos con pendientes menores a 5 grados, y las colinas bajas con pendientes suaves, las cuales no sobrepasan los 50 metros de altura. Se identifican 3 rangos de temperatura de acuerdo con las condiciones de altitud: la zona litoral, que presenta temperaturas medias superiores a los 28 grados centígrados, la zona central, donde la temperatura varía entre los 28 grados centígrados a 24 grados centígrados. Con respecto a las fuentes de emisiones, se encontró que las emisiones predominantes en la zona de influencia destacan las operaciones portuarias de carbón, las emitidas por los vehículos, las actividades industriales y las propias provenientes del aeropuerto. Por el medio socioeconómico, el área de influencia corresponde al sistema cultural ancestral declarado por las resoluciones número 000002 del 4 de enero de 1973 del Ministerio de Gobierno y la número 837 del 28 de agosto de 1995 del Ministerio del Interior. En esta zona teólica llamada Línea Negra
Osei Shiza, de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como Laruaco, Cowi, Wiwa y Malayo. De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, se debe respetar una distancia de 100 metros. Se deberá solicitar concepto del Ministerio del Interior sobre la presencia o el número de comunidades indígenas y por ende probablemente esto implicaría la necesidad de desarrollar una consulta previa. Las actividades económicas de los 4 barrios que comprenden el área de influencia directa del proyecto, como el barrio Cristo Rey, Don Jaca, Aeromar y Las Tunas, son barrios con condiciones mínimas de subsistencia y se determinó que solo existen tiendas que suministran lo básico como alimentos, papelería, ferretería. Estas unidades territoriales tienen características urbanas de escala baja que no cumplen con las funciones de centros de aprovisionamiento de bienes y servicios a los barrios vecinos. El área de influencia se destaca por presentar una inicial actividad agropecuaria debido a principios a la tendencia urbanística, a la baja capacidad agrícola de los suelos y también pues al déficit hídrico. Existen algunas parcelas pues que se reducen a lotes de cultivos de yuca, plátano o frutas. Estos cultivos hacen pues parte integral de la dieta de los habitantes del área de influencia como productos de autosubsistencia. El excedente de estas cosechas pues tiene un escenario de comercialización en el mercado local y en las pequeñas tiendas localizadas en las inmediaciones a los barrios. Se puede decir que pues la dinámica laboral del área de influencia está constituida principalmente por la informalidad. Respecto a la zonificación ambiental, se encontró que la fragilidad alta del área de influencia es pequeña debido a que solo alcanza el 0,36 hectáreas, lo que vendría siendo el 16% de nuestra área de influencia. Esta área pues corresponde principalmente a zonas en donde 2 o más medios, o sea el medio abiótico, biótico o socioeconómico, comparten el mismo grado de calidad o conservación del recurso natural o que presenta importancia de algún sitio de servicio social. Por ejemplo, el sitio identificado de alta fragilidad corresponde a un área donde se desarrollan actividades con algún uso social. También se identifica en esta área zonas que prestan un servicio importante para la comunidad por ser áreas deportivas o recreativas, como lo son las playas que comúnmente son usadas pues para nadar. El territorio con fragilidad moderada alcanza el 96,15 hectáreas del área de influencia. En esta categoría pues se ubican predios que según la zonificación social desarrollan alguna actividad económica alrededor de hotelería y la gastronomía y que coinciden con áreas frágiles por presión acústica según sectorización de la resolución 627 del 2006. La categoría de fragilidad baja se extiende de 125,2 hectáreas. En ella se encuentran las zonas industriales o predios subutilizados que no presentan algún uso u ocupación. También se ubica parte del área marítima adyacente a la costa. Esta zona, por presentar poca profundidad, no constituye fuente de subsistencia pues para los pescadores. Tampoco se evidencia en esta zona vulnerable a condiciones atmosféricas adversas por ruido. Bueno, dentro de la demanda, uso o aprovechamiento o de afectación de los recursos naturales, tenemos que la realización pues, de las obras de ampliación del aeropuerto Simón Bolívar de acá de la ciudad de Santa Marta pues genera una serie de impactos ambientales netamente negativos adicionales pues a los contemplados dentro del plan de manejo ambiental, y que este a su vez pues no identifica su uso, aprovechamiento o afectación directa sobre los recursos naturales renovables que son necesarios y aprovechables para realizar pues las diferentes obras. Entre este primer grupo tenemos la ocupación de cauce. Dentro de este tenemos pues que la ampliación del aeropuerto ocupará una parte o alcanzará a introducirse a un área costera de 50 metros con las coordenadas que muestran la diapositiva y otra parte de 150 metros. Tenemos que esto genera un gran impacto sobre los ecosistemas o asentaciones pues, de comunidades acuáticas
que tienen, digamos, su hábitat dentro de esta zona. Bueno, para el aprovechamiento forestal, tenemos que se ejecutó un inventario forestal para el estudio de impacto ambiental con el fin pues, de tramitar el licenciamiento ambiental de las obras planteadas para la certificación de la ampliación del aeropuerto Simón Bolívar. Tenemos que se realizó un estudio estadístico de homologación de individuos para cobertura vegetal asociada. Como muestra la tabla, tenemos pues las diferentes especies que se evaluaron dentro del estudio, obteniendo como resultado 121 especies aprovechables dentro del aprovechamiento forestal, que serían usadas pues para actividades afines del ampliamiento del aeropuerto. Dentro de las emisiones atmosféricas tenemos que para las fuentes de emisión se requieren pues permisos de acuerdo con lo establecido en el decreto 948 de 1995 y lo establecido pues en la resolución 619 de 1917, en donde se encuentran pues asentamientos poblacionales dentro del área de influencia del componente atmosférico del proyecto. Tenemos la fuente de emisión. Tenemos que con la caracterización pues, del área de influencia del proyecto de la ampliación del aeropuerto se encontraron emisiones atmosféricas tales como emisiones de PST, material particulado de 10 micras, PM2.5 y pues emisiones de ruido. Las tablas porque se presentan en primera instancia es la del comportamiento pues, de PST. Tenemos que hacer pues como un estudio en dos estaciones donde se arrojan pues los valores que se muestran en la tabla. Esta tabla pues evidencia el comportamiento o emisiones promedias y máximas para ambas estaciones, donde cada una pues se encuentra por debajo del nivel permisible de la normativa local vigente. Una segunda tabla donde se muestra el monitoreo de ruido pues en las áreas cercanas a esta área de influencia. Tenemos que de acuerdo pues con los datos suministrados en la tabla anterior se pone en evidencia que en efecto las operaciones a futuro de la ampliación del aeropuerto tendrán un impacto directo sobre las zonas aledañas a consecuencia del ruido generado, especialmente pues en las zonas industriales o portuarias. Bueno, con respecto a la evaluación ambiental, tenemos que la metodología aplicable para el estudio de factores fue la de Vicente Conesa Fernández, que es una matriz causa-efecto en la cual se determinan pues una valoración cualitativa y otra cuantitativa donde se determina la magnitud pues, de estos impactos. Con el estudio que he realizado encontramos que la mayoría de los impactos se encuentran en un rango moderado para los impactos negativos y para los impactos positivos se encuentran pues, en un rango bajo. En cuanto a los planes y programas, tenemos no una amplia variedad, pero sí tenemos unas especificaciones bastante estrictas y técnicas en cuanto a la información que se debe plasmar en un estudio de evaluación ambiental. Dentro de estas opciones o estos parámetros que se tienen para hacer estos estudios de impacto ambiental, tenemos planes de manejo ambiental y programas y planes de monitoreo y atención o respuesta a las emergencias o a la materialización de los escenarios de riesgo que se vayan presentando durante la construcción, durante la realización del proyecto, y también se incluyen dentro de las acciones que se deben tomar a futuro en cuanto a las actividades netamente del proyecto ya en funcionamiento completamente. Dentro de los planes de manejo ambiental vamos a encontrar una serie de fichas de manejo ambiental precisamente que se van a enfocar en los impactos más relevantes, en este caso lo que vamos a presentar en este momento del estudio de impacto ambiental. Hay que tener en cuenta que estos estudios pueden tener una gama de impactos bastante amplia, no van a ser 10, 15, 20, pueden ser 100, 200, 300 impactos, ya que cada actividad o cada fase del proyecto va a conllevar una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, para la comunidad, para el medio ambiente y para ese conjunto en general, que es como se ha venido explicando durante la presentación, como en el área de influencia, en donde convergen tanto el factor abiótico, el factor biótico y el factor socioeconómico. Acá vamos a encontrar en esta presentación 6 estudios de impacto, 6 fichas ambientales,
Entonces, la primera es el programa de manejo para la recuperación de suelos, flora y cobertura vegetal. Este es un proyecto que va a requerir una intervención muy fuerte en cuanto a la zona que se encuentre cerca. Va a requerir excavaciones, va a requerir tala en dado caso que se presente por la zona específica del aeropuerto. Vamos a tener un programa de manejo para el control de la calidad del aire. Va a haber emisiones, hay combustible, hay movimiento de material particulado. Va a requerir un control específico sobre eso porque el impacto puede ser muy negativo para las personas. Va a tener programas de manejo de aguas residuales domésticas. Es normal, va a haber baños, va a haber llaves, en dado caso incluso hay duchas en los aeropuertos. Vamos a tener también programa de manejo para la prevención y o control de derrames de sustancias químicas o derivados de hidrocarburos. Hay aceites, hay gasolina, hay otro tipo de complementos, aditivos para los mismos aceites y gasolinas de los aviones, las mismas maquinarias de bomberos o los que asisten en el aeropuerto van a requerir almacenamientos y van a generar un impacto bastante negativo en caso que se materialice un escenario de riesgo enfocado en ese factor. Vamos a tener programa de manejo para el ahorro y uso eficiente del agua. No es mentira, Santa Marta es una ciudad que está propensa a sufrir de sequías y este es un factor muy importante. Y tenemos el programa de manejo para el desarrollo socioeconómico del área de influencia, ya que la afectación de la comunidad circundante al proyecto va a ser muy fuerte, tanto durante el proyecto van a haber. Ya para la última parte, que son planes de contingencia, se van a dividir en estos, o de respuestas a emergencias, vamos a tenerlo en 3 fases. Fase 1, que es conocimiento del riesgo, fase 2, que es reducción del riesgo, y fase 3, que es manejo del desastre. En conocimiento del riesgo vamos a identificar amenazas, vulnerabilidades, capacidades y recursos con las que nosotros contamos en el proyecto para la respuesta ante la materialización de un escenario de riesgo o de los impactos negativos que hemos encontrado. Reducción del riesgo son actividades prospectivas o correctivas, ya sean obras de mitigación, charlas, asesoramientos, identificación de las amenazas que ayuden a que cuando se materialice su impacto no sea tan fuerte. Y manejo de desastres, que es ya la atención de la emergencia que interrumpa la normalidad de las actividades del aeropuerto. Por ejemplo, los aeropuertos tienen un sistema de bomberos aeronáuticos que ellos se rigen bajo una normativa especial dentro de la Dirección Nacional de Bomberos, ya que ellos, en caso de que se materialice un incendio en Santa Marta, ellos no se pueden desplazar o a otro municipio a atender esa emergencia porque el aeropuerto en todo momento debe contar con su maquinaria de bomberos activa y constante para atender cualquier emergencia que se produzca. Y eso es más o menos en general el tema de la respuesta a emergencias. Se manejan esas 3 fases, debe haber un PMU en caso de que se materialice el escenario de riesgo y eso sería todo.